Aquí a grabar. Ya. Bueno, acá, muy buenas tardes, los que están acá presencial y bueno, los que están también online. Pues tenemos como expositora la profesora doctora Ana Moya Beltrán en nuestro seminario más vivo, al cual le damos la bienvenida acá a nuestro seminario y le agradecemos por su charla de hoy. Y vamos a dar una biografía de la doctora Ana. Es académica investigadora acá del Departamento de Informática Computacional aquí de Hotel, en la Facultad de Ingeniería. Es ingeniera en bioinformática de la Universidad de Talca y cuenta con un doctorado en bioinformática de la Universidad Andrés Bello. Durante su formación doctoral realizó pasantía en el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos. Su tesis doctoral fue reconocida como la mejor tesis doctoral en microbiología en el 2021 por la Sociedad de Microbiología de Chile. SOMICH es la sigla, estamos acostumbrados a SOMACH. Así que le damos entonces la bienvenida de nuevo, profesora. Gracias. Esto hay su... Bueno, Adelante. yo me defino como microbióloga computacional, estudio los microorganismos desde perspectivas computacionales. Básicamente lo que hago es analizar las secuencias nucleotídicas y aminoácidicas y entender el comportamiento de los microorganismos desde esa perspectiva. Y la charla que voy a dar el día de hoy mezcla varias cosas. Voy a conversar sobre las inferencias evolutivas en los sistemas de defensa, en particular en procariontes, que es una mirada un poco menos convencional de una perspectiva evolutiva o de la perspectiva evolutiva que tenemos respecto a los organismos que son mayores eucariontes. Entonces, quiero partir definiendo algunos conceptos de biología. Voy a ir un poco más rápido. A diferencia de nosotros, los organismos, los procariontes, las bacterias y las arqueas, diversifican de una manera distinta. En ese sentido hay mucha importancia, tiene importancia la transferencia génica horizontal, que es el traspaso de material genético de una célula a otra, como se puede ejemplificar acá. No voy a entrar en detalle en cada uno de los mecanismos, pero es uno de los grandes drivers de evolución en los procariontes y es la manera que tienen de diversificar, porque a diferencia de nosotros no tienen una reproducción sexual. Por lo tanto, es uno de los grandes mecanismos que median la plasticidad y la diversidad en estos microorganismos. Sin embargo, bueno, como lo vemos acá en las distintas figuras, este mecanismo de transferencia génica horizontal entre una célula y otra es mediada por distintos sistemas de defensa, a los que los podríamos denominar como sistemas inmunes en los procariontes. Y ahí podemos definir dos en particular. Están lo que podríamos definir como inmunidad innata y lo que definimos como inmunidad adaptativa, que es precisamente en lo que me voy a centrar ahora y que ha sido un campo que ha empezado a estudiarse hace unos cuantos años atrás y que tiene un gran impacto biotecnológico y social. ¿Ya? Estos sistemas CRISPR son sistemas de defensa, son sistemas inmunes de inmunidad adaptativa, en procariontes y se han definido, tiene varias etapas. Particularmente se describieron como parte de un mecanismo que media la incorporación, por ejemplo, de una infección mediada por o hecha por un fago, como se puede ver acá en la figura, y en un sistema bastante complejo en donde podemos encontrar dos componentes, particularmente el CRISPR array, donde podemos observar espaciadores, secuencias cortas, espaciadoras y otras repetidas, donde las espaciadores precisamente hacen match con el DNA foráneo, actuando como un sistema de memoria para poder combatir nuevas infecciones en un siguiente proceso de infección.
y secuencias que están adyacentes, que codifican para proteínas que realizan ciertas funciones en este sistema de defensa, a las cuales se les denomina Cas. Estas secuencias que codifican para proteínas participan en distintos procesos en este mecanismo. Uno tiene que ver con la adquisición de precisamente estas secuencias espaciadoras que son insertadas en el CRISPR array, otras que tienen que ver con el preprocesamiento de estas secuencias espaciadoras una vez que se transcriben y son cortadas, por ejemplo, para ser utilizadas posteriormente por otras proteínas que están codificadas también en este locus, que realizan el proceso de interferencia y que reconocen, utilizando este RNA guía, la secuencia foránea en una siguiente infección. Y es particularmente esta característica que está acá de interferencia la que ha sido utilizada últimamente como herramienta biotecnológica, causando un gran impacto y donde, bueno, acá están los distintos estados, me lo pasé, el primero de adquisición, como les comenté, el de maduración, y el de interferencia, donde en algunos casos participa un locus modular, o sea, varios genes que participan en ese proceso de reconocimiento, anclaje e interferencia, y en otros casos una sola proteína. El año 2020, bueno, dos científicas recibieron el premio Nobel de Química por el desarrollo de un método de edición genómica. Y esta característica de interferencia, que particularmente es la que ellas utilizaron, ejemplificada en esta figura, donde una de las proteínas, que es la Cas, es utilizada como herramienta biotecnológica para la edición genética, que tiene mucho potencial en distintas áreas, no solamente por ejemplo, en medicina personalizada, sino que también en otras. Y ellas obtuvieron este premio en el 2020, el Premio Nobel de Química, y particularmente describieron este sistema utilizándolo en una bacteria Streptococcus pyogenes. Bueno, esta publicación fue realizada en 2012. La verdad es que fue un proceso súper rápido entre que hicieron la publicación y ellas obtuvieron el premio Nobel. Sin embargo, esto fue una carrera, hubo varios hitos intermedios y posteriores también que, por ejemplo, la descripción de nuevas herramientas para el diagnóstico de ciertas enfermedades, como lo dije anteriormente, para la medicina personalizada, también para la tipificación de cepas en ciertos sistemas, la detección y el diagnóstico de enfermedades, la edición genética y genómica también de comunidades microbianas. Sin embargo, esto, antes de que se obtuviera, o ellas obtuvieran el premio Nobel, fue una contribución multidisciplinaria de distintos campos en los que participaron diferentes científicos. Yo solamente me voy a referir a un par porque son con los que yo trabajé y con los que fui a hacer el trabajo que voy a presentar a continuación, en donde Kira Makarova y Eugene Koonin participaron en la propuesta del rol que tenían estos sistemas CRISPR en esta inmunidad microbiana. Y el enfoque que ellos utilizaron es básicamente una inferencia evolutiva a través de la comparación y el alineamiento de distintas secuencias que codifican para proteínas que en ese momento no estaban descritas. Entonces ellos contribuyeron a la identificación y a la clasificación, voy a correr un poquitito, de estos genes. Y esta identificación y esta clasificación permitió posteriormente evaluar estas funciones predichas, en particular el rol que tenía esta proteína de interferencia. Bueno, en este camino, para poder describir
la función de estas secuencias. Participaron otros científicos más que por el tiempo no voy a extenderme. Y básicamente lo que ellos hicieron, Kira Makarova y el Jim Kunin, fue proponer una clasificación basada en la homología de las secuencias, que más adelante voy a tratar de explicar un poco el concepto, donde ellos clasificaron, hay dos clases, donde describieron las secuencias que participaban en el proceso de adaptación, en el proceso de maduración, y en la parte de la interferencia, donde podemos ver acá algunas proteínas, la Cas9 en particular, que es la que se utiliza como herramienta biotecnológica, pero que se han descrito otras más basadas no solamente en las búsquedas que se habían realizado hasta este momento, hasta el momento en el que se obtuvo el premio Nobel, sino que han seguido aumentando la identificación y la clasificación de estos sistemas. En particular, yo me voy a centrar en el tipo 4, que es el que he estado estudiando y el que he estado caracterizando. El sistema tipo 4, a diferencia de otros, por ejemplo, si lo comparamos con el tipo 1, no tiene el módulo de adaptación, que es este que yo les comenté, que reconoce la secuencia foránea, corta y inserta en el array, en el CRISPR array. Se ha propuesto que existe una gen que codifica para una proteína que podría ser similar a la Cas6. Esto es cuando yo hice el trabajo, hoy ya ha avanzado un poco el conocimiento de esta área. Y también se han descrito una serie de genes que codifican para otras proteínas que participan en el proceso de interferencia, a diferencia de la herramienta, que es una sola, y por eso es tan relevante. Acá es un módulo efector que lo realiza, o que participa en este proceso. Y bueno, en particular la interferencia se realiza por un corte. En este sistema no había sido descrito ningún dominio particular de alguna secuencia proteica, ni alguna secuencia que codificara y que tuviera esa función. Además, habían sido descritos en este caso un gen que codificaba una proteína que no se sabía en ese momento la función, y esto había sido descrito en un organismo que se llama Acetylbacillus ferroxian, que es uno de los que yo estaba trabajando, y por eso yo llegué a este tema, particularmente porque había sido descrito acá en este organismo modelo que yo estudiaba, y porque en el laboratorio donde yo estaba trabajando teníamos muchas secuencias que se habían secuenciado de este grupo en particular. Así que nos hicimos varias preguntas en el laboratorio. Se habían realizado algunas caracterizaciones experimentales sobre este sistema del tipo 4, en particular en algunas bacterias de este grupo, y acá yo presento algunos resultados previos antes de que yo comenzara a trabajar en esto. Podemos ver los años en 2011 y 2013, donde se presentaron ciertos resultados asociados a cómo podría estar funcionando o a la expresión tanto de los genes como los arrays y la composición o la descripción conformacional en el espacio genómico o genético de los distintos elementos que se habían descrito hasta el momento sin función asignada. Una de las cosas que nos surgió, la hipótesis que se tenía en ese momento, es que estos podrían ser vestigios evolutivos de estos sistemas CRISPR que participaban en la inmunidad bacteriana. Entonces la pregunta se tornaba evolutiva. ¿Son funcionales o no son funcionales estos sistemas? Y como son difíciles de describir, no son elementos conservados en las bacterias como típicamente se hace inferencia evolutiva a través de algún marcador conservado, por ejemplo, ribosomal, en el caso de las bacterias, por ejemplo, el 16S, era muy difícil de estudiar sin entender cómo estaban, cuál era la configuración y la funcionalidad o la función que podían tener estas secuencias. Por lo tanto, la hipótesis es que
en ese momento es que podían tener una función alternativa, no necesariamente de inmunidad o no necesariamente de interferencia, porque faltaban algunos módulos que podían participar en ese proceso, sino que podrían estar cumpliendo otro rol. ¿Ya? Entonces, con esa pregunta, quisimos entender si había alguna evidencia evolutiva de conservación de estas características, no solamente del grupo que nosotros estábamos estudiando, de los Acinetobacillus, que manejábamos un N de secuencias, y que soportara, por ejemplo, que fuera soportada a través de análisis filogenéticos, que fue lo que hicimos. Entonces voy a introducir un par de conceptos asociados a estas definiciones sobre el árbol de la vida o cómo lo entendemos de este punto para poder tratar de enmarcar el problema en este contexto. Acá lo que tenemos probablemente algo que muchos han visto, donde vemos los grupos principales que se han descrito, las bacterias, las arqueas y los eucariotes, y representados en este árbol con un ancestro común originario de todo el proceso biológico. Y en este caso en particular, aquí, bueno, este es un árbol bastante antiguo, pero es súper ejemplificador. Hoy se han descrito otras ramas, también precisamente por el estudio de las secuencias que acompañan, digamos, a este árbol que es bastante simple, que ejemplifica lo que es el árbol de la vida. Entonces aquí vamos a definir dos conceptos principales para entender el problema. Es que la evolución, o vamos a definir evolución como un proceso en que las especies tienen cambios a través del tiempo y estos se transmiten de generación en generación debido a una variación genética y presiones selectivas del ambiente. Esto lo podemos rastrear a través de las secuencias nucleotídicas o de DNA. Estamos hablando del material genético que es en común para todos los microorganismos, para todos los organismos, no solamente para las bacterias, arqueas y eucariontes, y que nos permiten, a través de elementos comunes, tratar de inferir la historia evolutiva. Bueno, y definimos como inferencias, que son extensiones sobre lo que nosotros no podemos observar directamente. Y aquí en particular quiero hacer un alcance entre lo que podemos definir clásicamente. Parece que no tengo el ejemplo. Sí, lo tengo más adelante. Bueno, voy a dejar ese concepto para más adelante. Esto viene acompañado de varias cosas, o nos permite poder hacer estas preguntas. Y básicamente, bueno, yo les comenté que podemos hacer inferencias evolutivas a través del estudio del DNA. Y esto viene acompañado de la disminución del costo, por ejemplo, de las secuenciaciones, de las tecnologías de secuenciación, que a través de los años han ido disminuyendo, y esto ha permitido que en las bases de datos, a través de las distintas tecnologías, podamos ir aumentando con los años la disponibilidad de información genética, que hoy en día es masiva en las distintas bases de datos, y uno de los problemas que se tienen no solamente tiene que ver con que, bueno, tenemos harta información, sino que cómo ordenamos esa información y cómo podemos, a través de distintos métodos computacionales, poder estudiar o analizar estas secuencias para responder distintas preguntas, no solamente desde el punto de vista evolutivo o filogenético. ¿Ya? Y a diferencia, bueno, esta información genética no solamente está disponible para las bacterias o para los microorganismos, que son los que yo estudio, sino que también está disponible para organismos que son eucariontes. Hoy en día, generalmente, uno levanta una piedra y se secuencia todo lo que hay. Es una forma súper común de obtener información y es bastante barato hacerlo
hacerlo. Y hay distintos proyectos, no solamente el proyecto del genoma humano, que está tratando de identificar las distintas variaciones en las poblaciones humanas a través del en el planeta, sino que también de otros organismos que son relevantes para distintos estudios desde el punto de vista industrial o también desde otras particularidades, como por ejemplo entender algún organismos como este, por ejemplo, que existió hace muchos años a través de los fósiles que albergan también DNA. Y a diferencia de los organismos que son eucariontes, donde podemos encontrar vestigios evolutivos a través de, por ejemplo, la paleontología, a diferencia de estos organismos, los microorganismos no generan esta evidencia paleontológica, por lo tanto, son mucho más difíciles de estudiar desde el punto de vista evolutivo porque no podemos rastrear la historia. Que sí nos permite, como sus ciclos de vida son mucho más rápidos, podemos ver los distintos procesos evolutivos o los cambios, las mutaciones, mucho más fácil porque sus ciclos de vida son más rápidos. Bueno, ¿y cómo entonces estudiamos estos conceptos de filogenia? Nosotros tenemos acá el DNA, donde tomamos la información del DNA y ese DNA se codifica de alguna manera para poder tener las letras que representan el código genético de un organismo. Y con esta información nosotros podemos trabajar e inferir distintas características. En particular, yo me voy a centrar en el proceso evolutivo y algunas definiciones. Y lo voy a ejemplificar con este árbol que tenemos acá, en donde podemos definir algunos eventos, por ejemplo, un evento de especiación, en donde podemos ver una bifurcación en el árbol, una separación que se produce por estos cambios, y a lo que yo voy a denominar, por ejemplo, ortología, que es uno de los conceptos que voy a tomar más adelante, donde yo puedo decir que los genes, o voy a poner como supuesto que los genes que están en los genes A con el B tienen un ancestro común generado por un proceso de especiación, y eso implica una ortología u homología de secuencia, que quiere decir que son similares entre ellos, y la distancia entre ambos está determinada por una variación genética que define, por ejemplo, el largo de una rama de un árbol, en este caso. Hay otros conceptos, bueno, el de homología, que implica que las dos secuencias tienen un ancestro en común, que estos genes tienen una homología de secuencia por este ancestro, a lo que le vamos a llamar ortología, y hay otros conceptos como los parálogos, que implican algún tipo de duplicación, un evento de duplicación, donde vamos a ver dos genes que se ven acá. También pueden ocurrir distintos otros procesos que no me voy a centrar en esta presentación, pero que sí tienen importancia en los eventos evolutivos en particular de los procariontes, porque están generalmente expuestos a lo que yo les comenté de transferencia génica horizontal, donde ocurre que dos secuencias pueden ser similares entre ellas, pero no necesariamente tener algún tipo de ancestro común, o sea, no están originadas por un proceso de especiación. Entonces, con esos conceptos en mano, quiero volver al problema que teníamos acá. Y nosotros teníamos descrito cómo, en particular, este sistema tipo 4, que tenía ciertas características en esta bacteria modelo, teníamos la información en este caso. Y una de las preguntas que nos hicimos primero fue si
¿Había algún proceso, había conservación de estas secuencias, o sea, de la secuencia del DNA, no solamente en esta bacteria, sino en otras bacterias cercanas? Suponiendo que tienen un ancestro en común o que se han transferido de forma vertical a los representantes actuales de este grupo de bacterias. Entonces, lo que hicimos es tomar estas secuencias. Bueno, acá tengo un ejemplo, que no es precisamente el ejemplo de esta secuencia, pero describe lo que quiero decir. Lo que hacemos es tomar esta secuencia y lo vamos a denominar query, que va a ser nuestra secuencia de búsqueda, con una base de datos. En este caso en particular, en el laboratorio, cuando empecé este trabajo, teníamos alrededor de 77 genomas. Acá voy a describir estos círculos como los genes que se han predicho para cada uno de los N genomas. Entonces lo que queremos hacer es buscar esta secuencia en esta base de datos. Y típicamente, si alguno ha hecho un BLAST, por ejemplo, no sé si lo han hecho, voy a describir lo que es un BLAST a continuación. Online podemos ver una figura como esta con los resultados, pero cuando tenemos una base de datos con muchos genomas, hacer este proceso es mucho más complejo. ¿Y qué es lo que hacemos entonces para poder entender y poder definir esta búsqueda de la homología o de la similitud en esta secuencia? Aquí tenemos el concepto de alineamiento de secuencia y típicamente vamos a partir con un ejemplo simple que es un alineamiento entre una secuencia query y una secuencia subject o dos secuencias, y lo que queremos es ver cuál es la relación entre estas dos. Por lo tanto, vamos a hacer un proceso de alineamiento. Lo que tratamos de hacer es buscar el score que nos permita seleccionar el mejor alineamiento entre las dos secuencias. Acá tengo una secuencia, bueno, lo que les mostré antes eran secuencias de DNA, estas son secuencias de aminoácidos que son el DNA básicamente se transcribe y eso codifica posteriormente a una proteína que es la que cumple la función y que tiene estas letras. Entonces me voy a referir a estos como secuencias aminoácidicas. Entonces, aquí tenemos un problema computacional porque estos métodos, o los métodos típicamente de comparación de secuencias uno a uno, son bastante costosos. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es utilizar métodos heurísticos, que son algoritmos que nos permiten no necesariamente encontrar la mejor solución, pero sí una solución simple que nos permita resolver este problema. En este caso en particular son mucho más rápidos y fáciles de implementar y nos permite precisamente utilizar búsquedas en bases de datos. Y lo que hacemos en un alineamiento global es buscar lugares de conservación en estas dos secuencias, realizando alineamientos locales de las letras o las palabras que tratamos de buscar entre una secuencia y otra. En particular, este es el algoritmo que utilizamos y tiene 3 pasos que voy a describir a continuación, pero que básicamente toma un largo de una palabra, busca ese largo o esa palabra en las bases de datos, haciendo una lista y haciendo un cálculo de 1 a 1 y no todos contra todos, y luego lo que se hace es una extensión de ese proceso de la búsqueda de la palabra. Entonces acá tenemos un ejemplo, vamos a utilizar un hammer de 3, que son básicamente 3 letras. Lo que hacemos es tomar esas 3 letras y luego calculamos un score que está dado generalmente por un threshold,
y hacemos o agregamos un mínimo de ese score y decimos, por ejemplo, en este caso, le damos un valor de 13, y tomamos o buscamos todas esas letras que cumplirían con ese valor, para posteriormente buscarla en el query y hacer una extensión de esa búsqueda recursivamente. Tomamos esta palabra, generalmente utilizamos dos tipos de búsqueda, la basada en el alineamiento de nucleótidos y la basada en el alineamiento de aminoácidos, y estas son las palabras que típicamente, o los keywords que típicamente se utilizan. Una característica importante en la que nos vamos a basar para posteriormente utilizar nuestros umbrales o describir nuestros umbrales de corte para decir que tenemos un hit o que encontramos una similitud, es el e-value, que en este caso es un valor de probabilidad, que lo que nos indica es que no vamos o la probabilidad mientras más cercana a 0 es mejor, porque nos indica que no vamos a encontrar al azar otro hit similar al que hemos encontrado en la base de datos, y que es al azar y no producto necesariamente de la similitud de la secuencia. Y este valor de value está normalizado por el largo de la secuencia y el tamaño de la base de datos. Por lo tanto, depende de nuestra base de datos y nos permite hacer un corte de umbral para decir que hay similitud o no. Ahora bien, en los sistemas de defensa hay bastante variabilidad a diferencia de otros elementos que son mucho más conservados. Hicimos esa búsqueda, por lo tanto, no voy a hablar de los thresholds en particular que usamos acá, pero sí son mucho más bajos que los que típicamente se utilizan, por ejemplo, para un marcador universal, como el 16S, que generalmente ronda alrededor de los del 97% de identidad entre una especie y otra. Aquí utilizamos valores mucho más bajos y solamente para tener el parámetro o para tener una idea, decimos que una secuencia tiene una función similar cuando está el valor del porcentaje de identidad cerca del 30% y tenemos un largo de un alineamiento alrededor del 60 o 70%. Entonces, lo que hacemos es, a través de métodos computacionales, buscamos en los 77 genomas, hicimos una identificación de estos genes, y de los 77 en este caso en particular, que era un grupo muy similar entre ellos, o que tenían un ancestro en común, considerando la hipótesis de que este sistema de defensa es conservado desde el ancestro en común, vemos que de los 77, no muchos de los genomas, aquí tenemos los distintos grupos, tenían conservado este sistema de defensa. Por lo tanto, la hipótesis es que probablemente se transfirieron a través de transferencia génica horizontal, o si era conservado también podría haberse perdido. Entonces la pregunta persistía porque además digamos, llegamos a un punto en el que no podíamos ir más allá, no sabemos si realmente funcionaba o no teníamos más información. Bueno, dentro de las cosas que encontramos es que en algunos casos, que no me recuerdo cuál era, encontrábamos el módulo de adaptación, ¿ya? Pero hasta aquí solamente habíamos hecho una similitud de secuencia entre búsqueda de queries conocidos versus una base de datos donde no teníamos información. Y pudimos hacer una caracterización en este grupo. Por lo tanto, la pregunta posterior era si este sistema que había sido descrito en uno de estos organismos y que parecía estar parcialmente conservado en los representantes actuales de esta clase de bacterias, estaba conservado también en otros organismos en el árbol de la vida.
en particular bacterias y arqueas, como habían sido descritos otros sistemas de defensa de CRISPR. Por lo tanto, ahí lo que hicimos fue complejizar en términos de data. Ya no trabajábamos con 77 genomas, sino que recurrimos a una base de datos que es RepSec. En este caso, yo hice la búsqueda, o la descargué en el 2017, y descargamos alrededor de 22.000 genomas, que fue con los que posteriormente trabajé. Por lo tanto, ahí la búsqueda se vuelve un poco más compleja desde el punto de vista computacional. Hicimos una predicción similar a lo que les mostré anteriormente, gen por gen, uno por uno, buscando, iterando. Utilizamos otros métodos que no voy a comentar acá por razones de tiempo. Y tomamos esas predicciones que encontramos e hicimos un alineamiento de todas esas secuencias para poder responder a través de métodos evolutivos si era una conservación o podíamos encontrar algunos vestigios evolutivos de este sistema tipo 4 en otras bacterias o arqueas. Entonces, aquí lo que hicimos fue tomar una sola secuencia aminoácidica codificada para una proteína, y lo que hicimos fue utilizarla como anzuelo, porque como era un sistema diverso y tenía distintos genes, vamos a suponer que cada uno de los genes tiene una tasa evolutiva distinta entre ellos. O sea, vamos a pensar que no hay, que no se transfieren, no se transmiten, digamos, todos juntos. Porque la variación entre ellos era distinta también. Entonces, probablemente había unos que eran mucho más diversos que otros, y tomamos uno que tenía las siguientes características. Uno que se encontraba en todos los sistemas que habíamos, perdón, en todas las configuraciones que habíamos descrito, y que era el más conservado. Cuando tratamos de hacer una diferencia evolutiva, lo que tratamos de buscar es las distancias que encontramos en la secuencia de algo que se comparte, de algo que hay en común. O sea, no puedo hacer inferencias evolutivas de conceptos o de cosas que no tienen algo en común, ya que lo que quiero encontrar son las diferencias entre estas dos cosas, darle un valor de distancia para poder dibujar mi arbolito. Por lo tanto, utilizamos esta secuencia en particular. Y aquí nos encontramos con otro problema, o no sé si problema, pero antes yo les mostré lo que era el alineamiento de pares de secuencia, y ahora tenemos que utilizar metodología de alineamiento múltiple, donde tenemos una serie de secuencias, y esas secuencias, al ser alineadas de pares, vamos a tener algún tipo de gap, que significa que no hay un match o no hay un hit entre una secuencia y otra. Y el algoritmo de alineamiento múltiple básicamente lo que trata de hacer es alinear las secuencias de par primero y generar una matriz de distancia para construir árboles iniciales a partir de esas distancias, realinear posteriormente las secuencias progresivamente y construir nuevos árboles de distancia. En este caso, lo que hicimos fue utilizar un método iterativo donde teníamos las secuencias, construíamos nuestras tablas de distancia de pares de secuencia, generábamos un árbol guía, y este proceso lo realizábamos iterativo hasta que encontrábamos que estas distancias eran las mínimas entre ellas para generar este alineamiento, que más o menos describo acá, en esta sección. Y lo que en términos visuales, lo que tratamos de hacer es alineamos, volvemos a alinear con otra secuencia, y hacemos un proceso de refinamiento donde tratamos de encontrar las mejores distancias, por decirlo así, entre una secuencia y otra. Ese es el proceso de refinamiento.
Generamos distintos alineamientos múltiples, no voy a mostrarlos todos porque estos son como se ve para cada una de las secuencias que estábamos analizando, no solamente de la Cas7, este proceso lo hicimos con cada uno de los genes que pudimos encontrar en estas configuraciones, pero seguimos trabajando con la Cas7, que era nuestro anzuelo que nos permitió digamos, buscar las secuencias en las bases de datos. Creo que me faltó al describir algo importante. Bueno, solamente quiero volver acá y decir que, bueno, de los 22.000 que nomás que descargamos, 2.300 secuencias pertenecientes a distintos de estos 22.000 a través de similitud de secuencia, eran Cas7 y fueron los que utilizamos para hacer la filogenia de este gen. Ya, entonces, con este gen en particular, lo que intentamos hacer una inferencia filogenética, y básicamente tenemos acá un diagrama que nos permite decidir qué tipo de inferencia o en cuál nos vamos a basar. Si tenemos secuencias sin alinear, las alineamos como lo hicimos, tenemos nuestra secuencia alineada y nos preguntamos si tienen una buena similitud o no. Entonces, si no es así, que en nuestro caso estamos trabajando con genes que han sido difíciles de describir y de identificar, varían mucho entre ellos y no son altamente conservados. Por lo tanto, es difícil, por ejemplo, anotadores simples típicamente no los encuentran. Entonces, utilizamos máxima verosimilitud. Y hay distintos tipos, bueno, vamos a hacer un árbol filogenético basadas en las características que serían las letras de nuestra secuencia. Cada nodo en el árbol va a representar un ancestro en común, que es más o menos lo que les describí anteriormente, y tenemos 3 clases de métodos filogenéticos que típicamente son los que se utilizan, los métodos basados en distancia, donde, como lo describí anteriormente, tratamos de generar matrices para pares de secuencia e ir armando estos árboles. Los métodos de máxima parsimonia, donde tenemos la hipótesis de que la explicación más simple es la más probable, y los de máxima verosimilitud, donde tratamos de, dado datos observados, tratamos de describir esa observación y que particularmente lo que hacen es utilizar modelos de sustitución. ¿Y por qué son importantes estos modelos? Porque tenemos, bueno, un set de datos estos modelos de sustitución, porque en términos biológicos significan algo y un cambio en alguna secuencia o en alguna letra implica que si miramos el código genético va a codificar a cierta proteína y si esa proteína es la que va a cumplir una función. Por lo tanto, cuando estamos revisando o estamos viendo la similitud, lo que tratamos de encontrar es que los cambios sean, bueno, si son más cercanos van a ser menores cambios y si son organismos más lejanos o secuencias más lejanas van a haber una mayor cantidad de cambios. Y esos cambios pueden implicar algún tipo de cambio en la función que se está realizando y que por ciertas características del ambiente o una presión selectiva se pueda fijar o se pueda o se elimina. Obviamente los cambios generados, por ejemplo, por una mutación que no le permitan a un organismo vivir, generalmente eso no pueden ser rastreados porque no los vamos a encontrar en organismos actuales.
Entonces, lo que utilizamos acá son modelos dependiendo el tipo de secuencia que estemos trabajando, si es nucleotídica o aminosídica, y tratamos de encontrar el mejor árbol dado que explique adecuadamente los datos que estamos observando. Y en este caso es las diferencias en un alineamiento. Porque lo que hacemos es entregarle el alineamiento que hemos realizado y generalmente eso implica bastante trabajo para posteriormente hacer una inferencia evolutiva. Acá voy a pasar rápido. A ver, ¿qué me queda? Bueno, entonces lo que encontramos particularmente y utilizando esta secuencia, después de todo el proceso, construimos un árbol. Esta es una representación de este árbol, donde en verde podemos ver los tipo 4, que son las aproximadamente 2.300 secuencias que estamos usando. Bueno, cuando trabajamos con altas secuencias, lo que hacemos generalmente es tratar de reducir nuestro tamaño de datos, eliminando, por ejemplo, las secuencias que son 100% idénticas entre ellas, y así reducimos el costo computacional que tiene generar estos árboles. Acá tenemos el tipo 3 y el tipo 1, que también eran de nuestros sistemas CRISPR, que también tenían esta secuencia. Y lo que encontramos es que en este árbol, sin una raíz en particular, tipo dendrograma, es que es un grupo que es monofilético. Eso quiere decir que todas las Cas7 que analizamos tienen un ancestro en común, y ese ancestro en común es distinto a las Cas7 de los otros tipos. Por lo tanto, hubo un momento de especiación en que se empezaron a diferenciar de las otras Cas7 que se encuentran cumpliendo su función en los otros sistemas de defensa tipo 3 y tipo 1 respectivamente. Bueno, acá tengo más arbolitos que no voy a entrar en detalle, pero hicimos árboles de distintas secuencias, la Cas6, acá tenemos la Cas1, que es típicamente utilizada, y acá tenemos lo que encontramos, a diferencia de la Cas7, es que en particular otras genes no tenían el mismo, o no contaban la misma historia evolutiva o ancestral que la Cas7. Una de las cosas que hicimos es caracterizar otros genes que acompañaban también para poder entender este proceso. Y bueno, hay un proceso de bootstrapping que nos permite que a través de distintos muestreos en base a nuestro árbol original, darle un valor de robustez a nuestro árbol. Lo que implica, por ejemplo, que en cada proceso de remuestreo nosotros encontremos un valor de probabilidad que me dice si esta rama está en mis n veces. Por ejemplo, si hacemos el proceso de repetición 100 veces, 100 veces voy a encontrar esta misma topología, y así sucesivamente en el árbol. No voy a entrar en los detalles de qué datos dieron para cada una de las ramas, porque son bastante grandes los árboles, pero sí queremos describir, o quiero decir, a las descripciones a las que llegamos de estos subtipos y que pudimos caracterizar cómo estarían no funcionando, pero sí dar luces de otras características que podrían entregarnos información de qué es lo que estarían realizando. Una de las cosas importantes es que y de la hipótesis inicial era si había algo en una inferencia evolutiva que nos pudiera decir si estaban cumpliendo otro rol. Y la verdad es que podemos encontrar que no solamente se encontraban lo siento, quiero ir acá al árbol original.
Acá, sí. Y la verdad es que podemos encontrar que no solamente se encontraban en bacterias, sino que también en arqueas, por lo tanto, en ese árbol. Por lo tanto, hay un ancestro en común entre estos dos, entre las secuencias que analizamos, entre estas dos ramas. Lo que quiere decir, en el caso evolutivo, que cuando ustedes, bueno, los microorganismos son mucho más pequeños, son menos complejos que los organismos eucariontes, y tienen unas tasas evolutivas mucho más rápidas. O sea, nosotros podemos observar el proceso, una población puede extinguirse a través de, digamos, cambios que se producen en la secuencia y que no permiten a la secuencia, por ejemplo, cumplir funciones en particular importantes para los procesos biológicos. Por lo tanto, podemos decir que si hay algo conservado y que tiene un origen en común, ancestral, en representantes actuales, eso quiere decir en representantes que encontramos ahora de ramas ancestrales, la hipótesis es que estarían cumpliendo alguna función. Y si bien nosotros no... y si bien nosotros... Sí, con esto termino. Y si bien nosotros no pudimos... evaluar una de las funciones que estábamos proponiendo, que en este caso facilitaban la movilización entre distintos elementos genéticos móviles. Posteriormente, porque este grupo de bacterias es súper difícil de manipular en el laboratorio y necesita, digamos, condiciones ambientales de pH extremo, menor a 3, y elementos como metales que hacen difícil su manipulación. Otros grupos de investigación, que no doy los ejemplos acá, sí lograron demostrar que facilitaba el traspaso de ciertos elementos genéticos móviles como plásmidos de una célula a otra. Bueno, y en términos generales, para concluir, creo que es un ejemplo súper lindo de cómo la ciencia fundamental, a través del estudio, digamos, de las secuencias, puede generar información que puede ser utilizada, porque este es un proceso que no solamente yo hice con el tipo 4, sino que se hizo para caracterizar los otros elementos de los sistemas CRISPR, uno de los cuales, o la caracterización de uno de los cuales llevó precisamente a poder proponer que una de estas secuencias realizaba cierta función y que eso tenía un potencial biotecnológico, y que a través de distintas colaboraciones multidisciplinarias permitieron llegar a ese puerto, y bueno, otras mensajes un poco más filosóficos del trabajo en general y el impacto social que puede tener hacer ciencia fundamental y pasar a la ciencia aplicada, llevándolo, digamos, a un producto final, que es, digamos, lo que como sociedad queremos de la ciencia. Bueno, y esto fue publicado el año 2021 en The CRISPR Journal, y fue un trabajo que yo hice en el National Center for Biotechnology Information, donde trabajé precisamente con algunos de quienes participaron también en la descripción de otros sistemas CRISPR. Recomendaciones de libros, a mí me gusta leer y creo que le da un contexto más importante. Y bueno, y acá además se toca un tema que es mucho más sensible, que es el impacto social o el ético que hay detrás de encontrar este tipo de tecnologías, que si bien la ingeniería genética viene de hace muchos años, vuelve a resurgir la pregunta de qué es lo que queremos hacer con el conocimiento que estamos generando. Si bien puede ser una muestra en botón, quizás ese conocimiento sumado a otros puede permitir precisamente llevar a herramientas que pueden cambiar los paradigmas de cómo estamos funcionando. Y aquí hay 3 libros asociados a este tema. Agradecimiento al laboratorio donde yo trabajé, donde hice gran parte de esta investigación, al lugar donde fui a hacer pasantía, las fuentes de financiamiento que me permitieron hacer este trabajo ya hace varios años, y los que me permitieron también llegar allá a hacer este estudio.
Muchas gracias por su atención. Agradecemos de nuevo a Ana su interesante charla. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a pasar primero por lo presencial. Si aquí en la sala tenemos alguna pregunta. Y se nos fue. No sé si fue un poco denso, ¿no? ¿Estuvo bien? Se nos fue ahí. Alguien podía preguntar ahí. Yo quizás tengo una pregunta, pero bien vaga. No sé, porque claro, me da la impresión que tu trabajo se basa bastante en métricas, digamos, para comparar secuencias. No sé si has probado estas técnicas que ahora están súper buenas, que son los autoencoders o encoding. Sí, de hecho, hay distintos tipos, por ejemplo, solo para ejemplificar, uno de ellos, o sea, el proceso de camerización es un proceso como decodificado, digamos, donde yo puedo traspasar donde tenía esto, que se utiliza bastante, que son distintos valores de cámara, o sea, de largo de una palabra. Hay otros más, donde yo, por ejemplo, puedo vectorizar. No tengo un lapicito acá, pero supongamos, bueno, voy a tener algo de este. Y estos cámaras, estas frecuencias, yo las puedo pasar de caracteres a números, que es lo que necesitamos después para poder hacer otro tipo de metodología. Están los cámaras, está la vectorización en base a la posición. Si yo tomo una secuencia, a ver, esta también es... voy a buscar una simple, que es la de nucleótidos, que es la que se utiliza más, por ejemplo, para vectores ya acá. Entonces, si yo tomo una posición en la que la posición 1 puede ser una C, eso tiene un vector asociado que puede ser 0, 0, 1, 0. Si es, el siguiente es una G, es 0, 0, 1, 1. Y así sucesivamente, que me permiten traspasar los valores de característica, palabras o letras que tenemos acá, a valores numéricos. Claro, pero eso sigue siendo, digamos, es otra codificación, pero el problema sigue siendo complejo en ese espacio. Sí. Me imagino que sería interesante ver cómo se comportan, porque cuando tú haces un encoding, en el fondo, pasa a un espacio con menos dimensiones, es un montón de números, o sea, de código así, no sé, de cuánto, no sé de cuánto, de qué orden serán, 2 elevado a 10 o 10 elevado a cuánto, que es más o menos el orden del largo de una secuencia de... Depende, porque acá nosotros tenemos secuencias que ya están ensambladas. Y, por ejemplo, una secuenciación de un microorganismo que tiene 3 millones de nucleótidos, que serían 3 millones de bits, por decirlo de alguna manera, son generados por datos que podrían rondar un giga de información. Y luego yo voy reduciendo también de procesos de alineamiento de secuencia para ensamblar. Lo que trato de hacer es armar un rompecabezas. Entonces hay un proceso sí de reducción de datos desde cómo sale, por ejemplo, de la máquina, que son las que acá, aquí muestro algún par de tecnologías de secuenciamiento. Y hay un proceso digamos, de reducción de datos también asociado precisamente a la similitud. Y el algoritmo que hace esta búsqueda, hace todas estas comparaciones, ¿son lentos o son poco? ¿No te acordáis el orden de...? En este caso es un poco más rápido que los métodos de programación dinámica, que es el orden de O a la n, dependiendo de la cantidad
letras que yo tengo. Entonces, se trata de esta local, de búsqueda de palabras, no tomar una... Ese es el... Hay otros que por la complejidad yo no los utilizo porque son, o sea, Y el computacionales. gap, ¿sabes cuánto más o menos del heurístico comparado con el exacto para más chicos? En algún momento, cuando empecé a hacer alineamiento de secuencia, empecé con métodos exactos. Y Más o menos para estimar el error, digamos, una cosa del error. no sabría responder esa pregunta ahora. En algún momento empecé a trabajar, o sea, cuando empecé a trabajar con esos tipos de métodos porque son mucho más exactos y yo lo que estaba buscando era que fueras igual a la otra secuencia. Y eso estoy hablando cuando terminé el pregrado. Y nunca he hecho una comparación. Hay papers que comparan las magnitudes del orden de los algoritmos dependiendo de los datos. Y dependiendo de la cantidad en este caso usando una base de datos. Sí, se le puede meter hasta matemática. Sí. Oye, y la última pregunta, esta sí también. Siempre me ha llamado la atención el tardígrado. No sé si conocí ese bichito, un chiquito. Ay, que tiene como esa Sí, que cosita tiene como un chanchito. ¿En qué familia está? no sé, es de lo reciente, de hecho pero creo que ese es no estoy segura si es un... ¿Será la bacteria? Se han descrito otras ramas que están, digamos, entre medio, ahí ya es un poco... Ese bichito lo han pillado hasta en la pared de los... No sé. No sabría decir en qué parte del árbol se encuentra. Muchas gracias. No sé si está la secuencia tampoco. ¿Alguna otra pregunta? ¿La presencial? Acá de los que están participando online, ¿alguna pregunta? Me parece que no habían preguntas online. Ana, y rapidito acá, en tu estudio comparaste con otros trabajos, o sea, más o menos siguiendo la idea que estaban preguntando acá en la comparación. Porque ahí tú usas un método heurístico que no te da la solución óptima, pero sí una solución que se satisfaga. Digamos, la investigación, ¿lograron ustedes comparar ¿Con otros métodos? otros métodos o estudios similares? Yo no hice más comparaciones. Tuvieron ese resultado y ahí... Generalmente cuando trabajamos con marcadores que son conservados, se utilizan distintos métodos, porque es más difícil encontrar la variabilidad. En este caso, como trabajamos con secuencias que son mucho más variables, o sea, tienen más diferencia entre las letras, nos entregan o nos permiten, digamos, llegar a distancias que nos permitan construir un árbol. En otros casos, por ejemplo, como marcadores conservados como el 16S, se utilizan distintos métodos para poder hacer una inferencia o decir un statement y hacerlo un poco más robusto, porque ahí estamos tratando de describir nuevas especies. En este caso no. ¿Y cuál es la gracia que tiene? Es que no solamente utilizamos una secuencia de un organismo, sino que extendemos la información a todo lo disponible en este momento, que serían representantes actuales de distintas ramas, tanto de arqueas como bacterias. Por lo tanto, eso nos permite decir algunos statements un poco más robustos, ya que estamos analizando grandes volúmenes de datos que nos permiten decir un par de cosas de lo que podría estar ocurriendo. Claro, no es el caso cuando tenemos menor cantidad de secuencias donde es más difícil poder o no tiene tanta robustez. Claro. Sí. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias por la atención. Ya vamos a ir ahora a un pequeño conference.
Acá me voy de acá, ¿cierto? Sí, pero puede salir. Acá no sé si ya. No. Muy interesante ahí, Gracias.